Hola a todos, bienvenidos a Códigos del Multiverso, mi nombre es Lenin Alejandro y en esta ocasión vamos a hablar de un personaje llamado León Theremin. León Theremin tal vez no te suene tanto su nombre, pero fue una de las grandes mentes del siglo XX y además tiene una historia muy interesante que vamos a platicar el día de hoy aquí. Empecemos diciendo que León Theremin nació en el año de 1896 en San Petersburgo, en Rusia. Desde muy niño ya se le veían algunas habilidades interesantes y se decía que era un niño prodigio. A Theremin le gustaba hacer muchos experimentos, hacer inventos. Incluso se habla de que desde muy niño ya desarrollaba experimentos basados en teorías muy específicas y difíciles como teorías de Tesla, de Nikola Tesla. Entonces comprobó algunos experimentos en un pequeño laboratorio que tenía en su casa. Sus padres le dieron la oportunidad de que desarrollara este laboratorio en su casa, pero ahí hace varios experimentos. Después pasa un tiempo y resulta que él observa que además de esto que le está llamando muchísimo la atención, también le gusta mucho la música. Y creo que son dos puntos que lo marcan. Por un lado estaban los inventos que tenían mucho que ver con la electricidad. Y por otro lado estaban la música, que fue un parteaguas también en su vida. Le gustó tanto que decidió estudiar las dos cosas. Por un lado estudió violonchelo y se dice que fue uno de los mejores intérpretes en esa época de violonchelo. Era muy bueno tocando el violonchelo. Y por el otro lado estudió electricidad. Terminó su carrera en la universidad, en una muy buena universidad en Rusia, y después empezó a trabajar con el gobierno. En el gobierno se dice que le gustaba hacer algunos experimentos y dentro del gobierno un día decidió hacer un experimento ahí locochón, un experimento que tenía que ver con modificar algunas piezas de la radio y de repente se da cuenta que si modifica algunas piezas de la radio y que hace algunas combinaciones, pues puede generar música. Y lo curioso es que podía generar música sin necesidad de tocar físicamente los componentes de la radio. Entonces eso le llama mucho la atención y con los conocimientos que tenía de música, dice, pues yo puedo crear un instrumento que sea diferente, que pueda cambiar la forma de ver un instrumento, ¿no? Porque era un instrumento que era nuevo, o sea, nadie había visto algo así. Y era un instrumento que cuando ya lo realiza, ¿no? Ya lo instala, ya todo, pues les llamó mucho la atención a la gente que lo comenzó a conocer porque era el primer instrumento que tocaba música o que se tocaba sin tocar. Y eso sí era una revolución. Nadie podía creerlo. Decía, ¿cómo puede existir un instrumento que no se toque físicamente, pero que esté generando música? Y para platicarles un poquito de cómo funcionaba el Theremin, hagan de cuenta que es un aparato que tiene dos antenas. Pueden buscarlo también en YouTube. Y este aparato que tiene dos antenas lo que hace es que con las manos, al mover las manos, hace contacto, bueno, más bien modifica la antena que está ahí moviendo. Y lo que hace es que con una mano sube o baja el volumen y con otra mano lo que hace es modifica el tono. Entonces crea este instrumento que todo el mundo dice, wow, ¿qué es esto? Está increíble. Le gusta tanto en Rusia que incluso el mismo Lenin decide tomar clases de este instrumento innovador. Era alumno de Theremin, entonces imagínense. Y no solamente eso, fue tan famoso que de repente un día empezó a hacer giras por Europa. Y fue tanto lo que logró en esas giras que deciden que también vaya a Estados Unidos. Y en Estados Unidos le gusta tanto a Estados Unidos. Él llega a Estados Unidos y dice, wow, esto es increíble, que me voy a quedar a vivir aquí. En Estados Unidos dice, voy a crear un laboratorio y voy a seguir experimentando porque su idea era crear cada vez instrumentos de música más innovadores. Cada día decía, yo quiero algo que sea totalmente espectacular, que cambie la forma de ver los instrumentos musicales como lo he hecho con el Theremin. Entonces llega a Estados Unidos, empieza también a tener mucha fama, mucha gente lo empieza a invitar a cenas, a conciertos y a muchas cosas y dicen que se convirtió en un rockstar en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, que fue la ciudad donde él llegó a vivir. Y ahí en Nueva York él siguió experimentando, siguió creando, como él se lo había imaginado alguna vez, dijo, voy a tener un laboratorio aquí también y voy a hacer todo esto. Lo logra y en ese laboratorio
se dice que ya empezaba a experimentar con algunos instrumentos que estaban loquísimos, ¿no? Así hablaban de cosas así, ideas bien locas, pero le llamaba mucho la atención en esa época a la gente que vivía en Estados Unidos que llegara un ruso y que hiciera todas estas locuras. Y empezaba a haber conflictos, estamos hablando después de los 30, empezaba ya a haber conflictos entre los rusos y los estadounidenses, entonces mucha gente empezó a sospechar de él y decía, a mí se me hace que este cuate es un espía ruso, no sé, como que algo tiene que es un espía ruso y algún día lo vamos a comprobar. Theremin no le importaba eso, pero lo que a él le importaba era crear este instrumento que decimos, y un día dice, si tengo la capacidad, o tuve la capacidad de crear un instrumento como el theremin que se tocara con las manos y con el movimiento de las manos, pues ¿por qué no puedo crear un instrumento que no solamente sea tocado con las manos, sino que sea tocado con todo el cuerpo? ¿Qué pasaría si de repente, pues con el movimiento de las piernas, con el movimiento de los hombros, las manos, la cabeza, cada que el ser humano hiciera estos movimientos, pues, también generara música? Y dice, bueno, es una gran idea. Entonces empieza a experimentar y empieza a hacer algunas pruebas y dice, para eso voy a contratar a unos de los mejores bailarines que existen en Nueva York, que es la compañía de ballet de Nueva York. Y dice, pues ellos son grandes bailarines, los voy a traer para acá, vengan para acá, los contrata. Y vienen varias bailarinas y bailarines de esa compañía. Hacen los experimentos, ¿no?, con su aparato, que dicen que estaba increíble. Ojalá hubiera salido o se hubiera dado a conocer, pero por lo que vamos a contar ya no se pudo. Pero imagínense lo que hubiera sido. Y entonces comete lo que se dice que fue uno de sus grandes errores, que es enamorarse de una de las bailarinas de este ballet. Pero no era cualquier bailarina, sino era una bailarina de color. Y eso, en esa época en Estados Unidos, era muy mal visto. Era muy mal visto que una persona blanca anduviera con alguien de color. ¿Qué pasa? Que a él no le importa, dice Theremin, yo soy un excéntrico, a mí no me importan ese tipo de cosas y estoy tan enamorado que no solamente lo voy a dejar ahí, sino que quiero casarme con esta persona. Se casa y ese es el gran error. Ese es lo último que hizo en Estados Unidos, porque al poco tiempo resulta que desaparece de la faz de la tierra. Y nadie sabe dónde estaba Theremin. Por lo tanto, no pudieron ver concluidos todos los aparatos que dicen que eran muchísimos, además del que estábamos platicando, del movimiento y todo esto. Tenía otros que nadie supo de qué se trataban, pero ahí estaban almacenados y ya no había quien explicara cómo funcionaban porque Theremin había desaparecido. Muchas personas pensaban incluso que había muerto. Su esposa no sabía dónde estaba Theremin, pero un personaje clave en toda esta historia que nunca pudo aceptar que él hubiera desaparecido de la faz de la tierra y sabía que en algún lugar debía estar. Y este personaje se llama Clara Rockmore, y Clara Rockmore fue una de sus alumnas principales, que cuando Theremin llega a Estados Unidos, adopta este instrumento y le gusta tanto y quiere aprender tanto que se logra hacer, se dice, que la mejor intérprete del theremin, una intérprete que empezó a tener también muchísima fama. Clara Rockmore podía tocar cualquier pieza musical, por muy difícil que fuera. Incluso en algún momento se llegó a pensar, porque el theremin es complejo de tocar, se llegó a pensar que nadie iba a poder perfeccionarlo a tal grado de llegar a tocar piezas complejas de música clásica. Decían, no es posible, es muy difícil de tocar este instrumento, entonces nadie lo va a lograr. Y Clara Rockmore lo logra. Clara Rockmore empieza a tener fama y le daba mucha tristeza que ella ya empezaba a hacer conciertos en Estados Unidos, era muy famosa y no sabía nada de theremin. Decía, es que ¿cómo es posible que haya desaparecido de la faz de la tierra? También es cierto que en ese tiempo el theremin empezó a tener más fama porque se empezó a utilizar para películas de terror en Estados Unidos. Algunas películas muy emblemáticas de Alfred Hitchcock utilizan este instrumento de theremin. Entonces, imagínense, ella decía, ¿cómo es posible que esto sea cada vez más famoso, este theremin, y que no sepamos nada del paradero de León? Ella decide entonces ir a buscarlo directamente a Rusia. Piensa que tal vez es una misión imposible, pero va a Rusia, llega a Rusia y dice, ok, vamos a empezar a buscarlo. Empieza a obtener información, logra contactar
y encontrar a Teremin, y resulta que Teremin había sido secuestrado por la KGB de un día para otro y había sido deportado a Rusia. Pero no solamente eso, sino que allí en Rusia los rusos decían que Teremin era un espía de los estadounidenses y por lo tanto lo encarcelaron. Qué triste que por un lado siempre en Estados Unidos se haya pensado que León Teremin era un espía ruso y que cuando llega a su madre natal Rusia, pues ahí como le dicen, oye, pues si viviste muchos años en Estados Unidos, eres un espía estadounidense, entonces por lo tanto te vamos a encarcelar. Y ahí pudo haber pasado muchísimos años, pero gracias a que se sabía que era una persona que tenía muchos conocimientos en electricidad y que era un genio inventando cosas, una de las personas que estaba ahí importantes en Rusia, en el gobierno de Rusia, decide contratarlo, o bueno, ni siquiera contratarlo, decide pedirle que haga algo muy importante que estaba intentando hacer en ese momento el gobierno ruso, que era espiar al presidente de los Estados Unidos. Entonces lo contrata vamos a decir que lo contrata porque realmente lo que le dice es, yo quiero que tú me ayudes a esto que estoy pidiendo, que es el que quiero espiar al presidente de los Estados Unidos, pero si no lo haces, te vas a ir a una cárcel más pesada, donde vas a hacer trabajos forzados y te la vas a pasar muy mal. O sea que o me ayudas o te vas a otro lado donde te va a ir peor. Entonces Teremin se ve obligado y cuando le explican el plan dice, pero esto es imposible. ¿Por qué? Porque lo que ustedes me están pidiendo es que yo ponga un aparato espía y va a tener cables, va a tener batería y va a tener ciertos elementos que ellos muy fácilmente van a poder detectar que es un aparato espía. Le dicen que no le importa, que ellos saben que tiene la capacidad y la mente para crear algo así y que si no, pues ya saben el castigo que le espera. Teremin dice, no, esperen, lo voy a intentar. Y crea un aparato espía que es increíble y la historia es muy interesante porque resulta que este aparato espía estuvo 7 años espiando al presidente de los Estados Unidos y no se habían enterado de esta historia, no se habían enterado de que existía este aparato espía en los Estados Unidos. Hasta que por una coincidencia lo logran descubrir y se dan cuenta que León Teremin inventó un artefacto de espionaje que no contenía ni circuitos electrónicos, ni baterías, ni nada, y que por lo tanto no había podido ser detectado. ¿Cómo lo recibió el presidente de los Estados Unidos en esa época? Pues resulta que le iban a dar un premio a través de los Boy Scouts rusos y metieron ese aparato dentro del premio que le dieron al presidente de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos lo puso cerca de ahí en su oficina y pues desde ahí escuchaban los rusos y lo estuvieron espiando por 7 años. O sea, imagínense el nivel de genio que tenía León Teremin. Pero no solo eso, pasa el tiempo y después deciden los mismos de la KGB que ahora lo que necesitan es espiar a otro personaje súper importante, que es Stalin. Stalin, pues decían que necesitaban saber información y ver si no estaba haciendo las cosas mal, entonces los mismos rusos deciden espiarlo, la misma KGB decide espiarlo y como vivía en unos edificios adelante, pues le piden que desarrolle algo que también sea indetectable. Y desarrolla un dispositivo tipo infrarrojo que lo que hacía era, a través de las vibraciones de las ventanas donde estaba Stalin, podía obtener las ondas sonoras y después con otro aparato las transcribían y entonces ya sabían y pudieron espiar también durante mucho tiempo a Stalin. Entonces, pues creó cosas bien interesantes, ¿no? Para la tristeza o para tristeza de la historia y de lo que pudo haber sido León Teremin, pues los últimos años de su vida terminó haciendo esto, que es un poco triste porque imagínense lo que hubiera desarrollado si hubiera seguido haciendo instrumentos de música, ¿no? A lo mejor ahora tendríamos cosas loquísimas, pero bueno, terminó haciendo instrumentos de espionaje para un gobierno y ni siquiera terminó, se vio obligado a terminar haciendo eso prácticamente toda su vida. Estamos hablando que dejó de hacer o fue secuestrado casi a los 40 años y fue liberado de la prisión de Rusia hasta los 90 años. Entonces, hasta 1991, ya que la KGB empieza a perder un poco de poder, lo deciden liberar. Y ya nada más vive 2 años más y fallece.
Eso sí, recibió muchos premios en Estados Unidos por su invento del theremin y pues pasará a la historia como uno de los creadores de un instrumento electrónico que, para quienes lo han tocado y lo conocen, saben que es un instrumento increíble y que se dice que fue las bases, o fue la base más bien, de muchos instrumentos de música electrónica actuales. Ayudó mucho ese instrumento theremin. Entonces, pues es todo lo que les quería contar. Muchas gracias por escuchar. Mi nombre es Lenin Alejandro y que tengan muy buen día. Cuídense mucho. Hasta luego.